Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver en biología nuestra novena clase, que es mecanismos de reproducción celular, pero la segunda parte, porque ya habíamos hablado la clase pasada de mecanismos de reproducción celular y habíamos descrito principalmente la mitosis. Ya, qué bueno que me avisan que se escucha bien, que bueno, así no perdemos tiempo en eso de revisar. Ya, los saludo a todos los chiquillos que se están conectando y los que ya estaban conectados. Y vamos con esta materia. Ya, habíamos hablado de mitosis, ¿cierto? Que la mayoría de las células eucariontes recurrían a este método, que es la mitosis, en el fondo un fenómeno en el cual se dividían las células para generar dos células iguales, dos células hijas. Entonces, tenemos que quedó planteada la pregunta de qué pasaba con los organismos que no eran eucariontes o organismos distintos. Y efectivamente en otros organismos se replican por un proceso llamado amitosis. La diferencia es que no tenemos filamentos involucrados. La mitosis, una de sus características es que tiene involucrado filamentos y además queda dos células completamente idénticas. Entonces, cualquier fenómeno que se dé en otros organismos que no tengan la capacidad de desarrollar filamentos, ya no se va a llamar mitosis tal cual. Entonces esta amitosis es un proceso característico de organismos poco complejos como procariotas o procariontes o eucariontes inferiores. En este tipo de división no participa el uso mitótico, que en el fondo es el que estaba compuesto por filamentos, por lo cual el núcleo, en caso que lo tenga, estamos hablando por ejemplo en este caso de los eucariontes inferiores, o el nucleoide, que ahí hablamos de los procariontes, se replica y luego se reparte la información, o sea, el material genético, por distintos medios. ¿Cuáles son los medios? El primer medio es la bipartición o fisión binaria, que es el método más utilizado por procariontes y algunos eucariontes unicelulares. El material genético se replica y se reparte entre las dos células, ya sea con ayuda de los mesosomas, en los casos de los procariontes, o por constricción nuclear, que en el fondo se van a originar dos núcleos a partir de uno. ¿Ya? Déjenme revisar aquí el puntero. Una característica de la bipartición o de la fisión binaria es que las dos células son exactamente iguales, entonces se hace un corte básicamente en la mitad, pero siempre me falla el puntero. En la mitad de la célula se realiza este corte y tenemos dos células completamente iguales en todo momento. Obviamente, para poder dividir la célula vamos a necesitar tener la replicación del material genético. Al igual que en la mitosis de los eucariontes superiores, tenemos que replicar el material genético. Si no, una de las dos células no va a tener material genético y básicamente sin material genético no funcionaría. Por ahí mira la pregunta, ¿qué son los mesosomas? Los mesosomas son una especie de invaginaciones que se dan en la membrana plasmática, que son las que ayudan a generar esta separación. Pensemos, por ejemplo, en una célula procarionte que tiene su membrana plasmática, que tiene su ADN, que ya lo duplicó, cómo sin filamentos esto se va a empezar a dividir, a separar. Y básicamente hay unas estructuras que se llaman mesosomas, que nosotros lo habíamos descrito en otra clase, que son como imaginaciones acá en la membrana plasmática que empiezan a contribuir a generar esta separación. Además, para el que tenga interés, existe una estructura proteica en los procariontes, exclusiva de los procariontes, que se llama anillo Z, que es una especie de anillo que se va a marcar justo al medio, que empieza como a apretar esta cosa hasta que termina separándose dos células distintas. El anillo Z creo que no es material PSU, pero en el fondo es para que lo tengan presente, que en el fondo tiene que haber un mecanismo que divida, que genere este proceso que estamos viendo acá, por ejemplo, donde ya esta célula que tiene doble material genético termine aquí con esta especie de contracción para generar dos células distintas. ¿Bipartición es lo mismo que fisión binaria? Sí, es el mismo concepto. Así que si ustedes lo tenían registrado de esta forma, ocupen su denominación. ¿En qué consiste la bipartición? En que a partir de una célula se generan dos células exactamente iguales y hay una división justo al medio. Por otro lado,
La gemación se origina a partir de una célula, una o muchas células con su propio núcleo, y es característica de las levaduras. Pero aquí tenemos una pequeña diferencia, que en vez de cortarse esto a la mitad, se va a salir un pedacito de la célula. Y a partir de un pedazo, en el fondo es como un cototo que se le va a empezar a hacer y va a ir de a poco saliendo, y esto al final, después, cuando la célula madure por sí sola, va a terminar dando una célula igual a la célula madre. Pero no genera inmediatamente dos células iguales. ¿Ya? Así que hasta ahí ya tenemos básicamente cubiertos los métodos de división en eucariontes superiores, que lo habíamos visto en la mitosis. El proceso de mitosis que habíamos visto en la clase pasada es para eucariontes superiores. Para procariontes teníamos la fusión binaria o bipartición, y para muchas levaduras vamos a tener el proceso de gemación. ¿Ya? Esto es reproducción asexual, exactamente. ¿Ya? Así que déjenme ver las preguntas. Si el anillo Z hace contracción, ¿significa que está hecha de tubulina o de qué está hecha? El anillo Z son varias proteínas, pero no nos metamos ahí todavía. Busca anillo Z y va a encontrar las proteínas que lo constituyen, pero no nos metamos ahí por todavía. Por ahí Diego nos dice que es un hijo a partir de un chichón, algo así vendría siendo. Ya la palabra gemación viene de yema. La yema es un huevo, en el fondo un huevo que se le empieza a concentrar en una parte y esas partes después se terminan separando. Por eso la palabra gemación. Por gemación se puede obtener ilimitadas células. Lo que pasa es que para poder generar células hijas que sean viables, de todas formas vamos a tener que esas células van a tener que tener su material genético y ciertas estructuras que van a ser vitales para poder sobrevivir. Pues entonces no es que ninguno de estos métodos pueda reproducirse ilimitadamente, porque siempre va a tener que cumplir con esos requisitos en los cuales se van a duplicar las estructuras que son necesarias para que la célula sobreviva. Por ejemplo, el material genético, partiendo por ahí. ¿Ya? ¿La levadura es un tipo de hongo? No. La levadura son organismos eucariontes unicelulares que tienen su propia clasificación. ¿Cuánto lleva la clase? Partimos recién. Profe, ¿qué le indica a la célula que debe comenzar a dividirse? Esa pregunta muy, muy, muy compleja. Hay ciertos métodos de señalización celular que le indican a la proteína que deben empezar a dividirse. Y esos se están estudiando mucho en cáncer, por ejemplo. Son vías de comunicación que mediante mensajeros que se liberan, las células son capaces de recibirlo y echar a andar toda esta maquinaria de reproducción. Pero no nos metamos ahí todavía, porque vamos a entrar en un problema bastante grande que no nos va a ayudar mucho para la PSU. Como siempre, Kevin, que me pregunta esto, si quiere que conversemos por fuera de esto, ocupe cualquiera de los medios. Sí, a mí no me genera problema eso. ¿Ya? Isa pregunta si las dos células son exactamente iguales. En el caso de la bipartición, las células van a ser inmediatamente iguales. O sea, la bipartición o fisión binaria va a originar partir esto por la mitad y se va a repartir equitativamente. Pero en la gemación, no. En un principio estas células no van a ser iguales, sin embargo, esta célula que es más pequeñita va a tener la capacidad de crecer y llegar a ser más adelante quizás probablemente igual a la célula madre. Pero cuando se produce la división no son iguales. ¿Ya? Estos tipos de reproducción también consumen energía y tienen fases como la mitosis, también ciertamente consumen energía, también tienen fases, por ejemplo la replicación del ADN. Tiene que existir, como nosotros describíamos en la mitosis una fase S, aquí tiene que existir algo similar. Pero para fines de PSU vamos a quedarnos con estos conceptos, así como están, ¿ya? Para no complicar tanto la cosa. ¿La gemación se hace a partir de la mitosis? No. Separemos en el fondo el concepto de mitosis con lo que estamos hablando acá. La mitosis es un proceso que se define por entregar dos células que son exactamente iguales, y además es un proceso que depende de los filamentos, de la formación del huso mitótico y un montón de filamentos. Son características que definen a la mitosis. Entonces, en este caso, que no cumplimos con esos requisitos, ya no podemos llamar esto mitosis. ¿Ya? En la gemación, a pesar de que el tamaño no sea el mismo, ¿el material genético cambia o tuvo replicación antes? Scarlett nos pregunta eso. Tiene que existir replicación. Una célula tiene que tener material genético. Si no, no funciona, y si no, no es capaz de sobrevivir por sí sola.
Si son iguales implica que no hay mutaciones. El biólogo nos pregunta eso. Puede existir mutaciones, pueden existir, pero para describir este proceso normalmente no hablemos todavía de mutaciones. Si no nos vamos a meter en otros problemas. ¿Ya? Vamos, entonces tenemos esto como la forma de división entre todas las células que habíamos considerado. Y tenemos un ciclo celular, que ya es la segunda parte de esta clase, que es el ciclo celular meiótico, o que involucra la meiosis. La meiosis es un proceso que solamente experimentan las células de la línea germinal, o sea, las células que producen gametos, las células sexuales, y que es muy similar a la mitosis, pero tiene un par de diferencias. ¿Ya? Mitosis y meiosis son procesos que tienen que entenderlos sí o sí para la PSU, porque nos puede aparecer, y de hecho es un tópico bastante importante que normalmente se evalúa en la PSU. Los productos de la meiosis son 4 células haploides. Eso es una diferencia con la mitosis. Recuerden que la mitosis nos generaba 2 células diploides. Y recordemos que normalmente, si nosotros excluimos a las células sexuales, todo el resto de las células de nuestro cuerpo son diploides. Entonces, la meiosis genera células haploides con carga genética diferente a sus células de origen y además diferente entre ellas. El contexto de la meiosis es sí o sí la formación de gametos o ese proceso que se llama gametogénesis. Las etapas de la meiosis están repartidas en dos grandes procesos que se denominan meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya? O sea, una división entre las dos partes de este proceso. ¿Qué es gametogénesis? La gametogénesis es la generación o creación de gametos. Los gametos son las células que son capaces de unirse cuando ocurre la reproducción sexual. Entonces, gametogénesis es el proceso mediante el cual se generan estas células. Estas células no son diploides como el resto de nuestras células. Vamos con la meiosis 1. La meiosis 1 y su importancia radica en la generación de variabilidad en las células en formación. En este punto donde los cromosomas dejan de ser homólogos y antes de entrar en la meiosis 1, la célula progenitora presenta una interfase idéntica a la que se presenta en la mitosis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasaba en la interfase de la mitosis? Ocurría la replicación del material genético. Por lo cual, nosotros en esta interfase de la meiosis 1 vamos a pasar de tener un cromosoma normal, que va a estar de a pares, ¿cierto? Nosotros tenemos pares cromosomales, tenemos 23 pares. Vamos a pasar de tener esto a tener estos cromosomas duplicados, que normalmente los vemos de esta forma. ¿Cierto? Entonces, si nosotros aquí, yo les recomiendo siempre que tengan confusiones con los términos 2N y 2C, plantear estos dibujos. Aquí están los cromosomas y planteense un gen hipotético, cualquiera. Aquí tenemos los alelos, son dos cromosomas homólogos que por lo cual tienen alelos del mismo gen. Y aquí están los genes. ¿Qué ocurre? Nosotros normalmente somos 2N, tenemos dos cromosomas o pares cromosomales, partido por 2C, es decir, nuestra cantidad de ADN es duplicada. O sea, de cada gen vamos a tener dos copias que son los alelos. ¿Qué es lo que ocurre en la fase S? Que en el fondo es esta interfase que también ocurre en la meiosis, es que pasamos a ser 2N, pero 4C. Es decir, ya empezamos a tener estos cromosomas duplicados y por lo cual tenemos 4 copias de cada gen, o sea, 4 medidas de material genético. ¿Ya? Entonces, lo más importante es que la meiosis 1 ocurre en la interfase, la duplicación del material genético. Ya déjenme leer un poquito las preguntas. ¿Es posible que la célula hija no se separe de la célula madre? Yo no lo he visto eso. No me ha tocado verlo, Gabriela. ¿Ya? Estaba hablando usted como un siamés, una cosa así de célula. No me ha tocado verlo. ¿Ya? Le estaría mintiendo si es que le hablara de un caso de eso. Combinación de material genético de células, ahí no sé. Creo que ahí no hay preguntas, no están afirmando cosas.
¿Cómo surgen las células totipotenciales? Andrés, vamos a ver, después de reproducción, vamos a ver desarrollo embrionario y ahí tiene que aparecer las células totipotenciales, pero es bastante más adelante de lo que estamos hablando aquí. Aquí recién estamos hablando de la generación de gametos, después esos gametos se van a unir y a partir de eso van a empezar a ocurrir el desarrollo embrionario y ahí van a empezar a aparecer las células totipotenciales, pero tengan un poquito de paciencia que faltan un par de clases. ¿Ya? Entonces creo que ahí estamos con las preguntas. Ya, déjenme seguir y ahí vamos a seguir viendo. Las etapas de este proceso son cuando una vez llevada a cabo la duplicación del material genético y esta interfase, llevamos a la profase 1. Recuerden que hay una meiosis 1 y una meiosis 2 y las etapas van a ser iguales o las vamos a denominar iguales que las etapas de la mitosis, pero cuando en el caso de la meiosis, como hay una 1 y una 2, cada etapa viene acompañada de este número 1 o 2. ¿Sí? Depende de qué etapa estemos hablando. ¿Ya? La etapa de profase 1 es la etapa más compleja de toda la meiosis y está dividida a su vez en 5 subetapas. Y esto en material de preuniversitario aparece. Entonces, considérenlo para la PSU. La primera etapa es el leptoleno, donde la membrana nuclear comienza a desaparecer, los cromosomas comienzan a condensarse y comienza el ensamblaje del complejo sinaptonémico. Que en el fondo es eso que estamos viendo acá, que el soporte de las tétradas. ¿Ya? ¿Qué quería decirles yo? Que los cromosomas empiezan a condensarse. Los cromosomas normalmente no se ven en el microscopio. Casi siempre cuando ustedes vean el microscopio, si que ven una foto de un cromosoma, la van a encontrar así, porque es en la profase donde producto de esta condensación empiezan recién a ser visibles los cromosomas. En el cigoteno, que es la segunda etapa de la profase 1, se forman las tétradas, que consisten en la unión del cromosoma paterno y materno de cada par cromosómico a través de un complejo sinaptonémico. Es decir, se empiezan a juntar estos cromosomas homólogos. En el paquiteno ocurre el proceso llamado crossing over, que eso es muy, pero muy importante en la meiosis. El crossing over significa que estos cromosomas homólogos que se habían juntado, que habían estado cerquita, van a empezar a compartir e intercambiar segmentos de ADN. Entonces vamos a tener una mezcla de rasgos. Se van a empezar a compartir y ya no vamos a poder en el fondo diferenciar este cromosoma es el paterno y este el materno y es íntegramente como estaba, sino que se van a empezar a mezclar. Eso genera variabilidad genética, que es uno de los objetivos principales de la meiosis. ¿Ya? Entonces el primer evento que nos genera variabilidad genética. Luego de eso, en el diploteno, los cromosomas ya son observables y los lugares donde hubo recombinación permanecen unidos con unas marcas en forma de X llamadas quiasmas. Y posteriormente, en la última etapa de la profase 1, la membrana nuclear ya desaparece completamente y los cromosomas se encuentran condensados. Fuera de esto que habíamos hablado de este proceso de crossing over, si no lo consideramos, la profase 1 y toda su etapa en el fondo lo que están haciendo es describir lo que ocurría en la profase de la mitosis. Desaparece la membrana nuclear, se condensan los cromosomas, a grosso modo. Pero tenemos que considerar el crossing over, porque es un fenómeno que determina la variabilidad genética. Es el primer fenómeno en el cual se va a determinar la variabilidad genética. Posteriormente ocurre la metafase 1, que similar a lo que ocurría en la mitosis, se van a alinear los cromosomas en el ecuador de la célula gracias al uso meiótico. ¿Qué es el uso meiótico? Exactamente lo mismo que el uso mitótico, pero se denomina así porque estamos en la meiosis. Y aquí ocurre el segundo evento que determina la variabilidad genética, que es la permutación cromosómica. ¿Ya? En este evento las tétradas son ordenadas aleatoriamente, de manera que durante la anafase, cuando sean separados, se van a distribuir las cromátidas paternas al azar. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo 2 copias de cada gen. En este proceso de meiosis, vamos a separar esas copias. O sea, cada célula va a quedar con una copia. ¿Cuál es la combinación de estas copias? Es al azar. Entonces la metafase es la que determina cómo va a ser el resultado de ese evento azaroso. Básicamente, cuál va a ser la combinación de los cromosomas que se va a llevar al final cada célula para su lado.
En la anafase, como decíamos, las tétradas son separadas hacia polos opuestos de la célula y en cada polo celular se encontrará un grupo de 23 cromosomas replicados. Los núcleos se organizan en torno a este grupo de cromosomas. ¿Ya? Hasta ahí la meiosis 1. Los procesos no son tan distintos a la mitosis como lo habíamos descrito, pero tienen ciertas variaciones que son muy importantes, como por ejemplo el crossing over y el hecho de la permutación cromosómica, donde en el fondo nos vamos a llevar una copia para cada lado y no sabemos cuál copia, o sea, va a ser un evento azaroso. Ocurrida la citoquinesis propia de la meiosis 1, se concluye con una carga genética de N igual, o sea, partido por 2C por cada célula. ¿Qué significa eso? Que ocurrió una división en la cual, si yo tenía copias de cromosomas en un comienzo, que esos cromosomas a su vez estaban duplicados, es decir, yo tenía un par de cromosomas duplicados, o sea que tenía 2 cromosomas por cada tipo, con 4 genes, si lo veíamos así, 4 locus, lo que ocurre es que se va a ir uno para cada célula. Entonces la célula va a tener un N, pero va a seguir teniendo 2C, porque con ese cromosoma que se quedó, ese cromosoma va a seguir estando duplicado. ¿Se entiende eso? Ahí nosotros ya deberíamos estar capaces ya de poder evaluar esta característica de esta denominación N y C. ¿Ya? Pese a que ya se encuentra presente la haploidía, que la haploidía siempre va a ser el N, un N, que no se menciona el 1, pero es el N, diploides 2N, pese a que se conforma, a que ya está presente la haploidía necesaria para los gametos, la cantidad de ADN que hay es demasiada. O sea, esto sigue siendo 2C. Ahí dice 2C, dice por cada célula, ¿cierto? 2C por cada célula, o sea que tenemos 2 copias de cada gen, por lo que debe realizarse otra división para terminar el proceso. Y esa división va a ser la meiosis 2. Antes que comience la meiosis 2, existe un periodo llamado interquinesis, en el cual la célula se prepara para una nueva división, pero esta vez sin replicar su ADN. Eso es muy importante, porque si ocurriera la replicación del ADN, nosotros estaríamos viviendo el mismo proceso un montón de veces. Estaríamos separando y separando y separando y al final tendríamos siempre una célula como de este tipo. Pero aquí no ocurre replicación del ADN. En el fondo, esta célula, que es 1N, 2C, va a enfrentar un proceso de división para poder quedar 1N, 1C. ¿Ya? Ahí se me llenó de preguntas. La variabilidad permite... Ya están hablando ustedes más o menos de por qué se genera variabilidad. La variabilidad es muy necesaria para conservar la especie. Es para que principalmente una de los eventos que termina justificando después las teorías que hablan de evolución. Si es que somos todos iguales, si es que nosotros somos iguales a nuestros progenitores, nuestra especie no iría nunca evolucionando. Iríamos adoptando siempre los mismos rasgos. Por ahí preguntan cuál es el locus, la patita. No, el locus es la ubicación de un gen en el cromosoma. Lo vimos en la clase pasada. Así que peguen una repasadita a ese concepto. Locus es sinónimo de lugar, efectivamente. Es la dirección de un gen en el cromosoma. Por ahí Kata nos dice que no entiende por qué en la mitosis, al replicar el material genético, es N y en la meiosis 2N. No, al replicarla en mitosis también es 2N. La replicación, nosotros tenemos una célula normal, una célula somática. Vamos a responder a esa pregunta, pero estamos hablando de mitosis. Vamos a responder una pregunta que nos hicieron. En una célula normal nosotros tenemos 2 copias de cada cromosoma. O sea, normalmente es 2N, somos diploides. Cuando ocurre la duplicación del material genético, ocurre que estos cromosomas se duplican, pero seguimos teniendo la misma cantidad de cromosomas, aun cuando tengamos todo el material genético duplicado, porque estos cromosomas en el fondo son dobles. Entonces seguimos teniendo 2N partido por 4C. Eso es lo que ocurre cuando ocurre el proceso de replicación en mitosis y también en meiosis, al principio. ¿Ya? Meiosis 1 entonces se terminó. Tenemos esta célula que es haploide, un N, pero que sigue teniendo ese cromosoma que tiene para cada par. O sea, ya no tiene pares, perdón. Ese cromosoma que tiene está duplicado. Entonces todavía tenemos el doble de material genético, 2 copias de cada gen, y necesitamos en el fondo que tener solamente una copia de cada gen. Entonces llegar a un estado de 1N partido por 1C.
Entonces, la meiosis 2 es muy similar a una mitosis. Consta de las siguientes etapas. La profase 1, lo mismo, la membrana nuclear desaparece, los cromosomas duplicados vuelven a condensarse, o sea, a aparecer en el microscopio, y el uso meiótico vuelve a reorganizarse. Las profases, en el fondo, en todos los profases significa eso. Profases, mitosis, meiosis 1, meiosis 2, significa que la membrana nuclear desaparece, que los cromosomas se condensan, y el uso meiótico o mitótico, en el caso de la mitosis, empieza a organizarse. Pero en la meiosis 1 teníamos el crossing over. Así que ahí tenemos que poner la atención a la meiosis 1. En la metafase 2, los cromosomas duplicados se organizan en la línea ecuatorial de la célula gracias al uso meiótico. En el fondo lo que estamos viendo acá, que tenemos los cromosomas aquí todo alineado al ecuador de esta célula. Los cromosomas son, si bien ya no tenemos pares de cromosomas, estos cromosomas se encuentran duplicados, hay que recordar eso. En la anafase 2, las cromátidas de cada cromosoma son separadas hacia polos opuestos de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Una cromátida, recordemos que cuando nosotros tenemos este cromosoma duplicado, las cromátidas vendría siendo esto. Entonces, esto se empieza a separar y básicamente lo que ocurre es que hay una división acá y nos quedamos con un cromosoma en forma individual para cada lado. Ya no es un cromosoma duplicado, sino que tenemos la repartición de un cromosoma para cada lado. Y en la telofase se reorganiza la membrana nuclear en torno a cada grupo de cromosomas. O sea, se empieza a formar un núcleo de a poco frente a cada grupo que se llevó para cada lado. Ocurrida la citoquinesis, la meiosis está completa. Se han formado 4 células con una carga genética de N igual C. O sea, esa es la carga que nosotros andamos buscando. Su juego cromosómico lleva ya un cromosoma de cada tipo, ya no están en pares. De esta manera, cuando se unen los gametos, ahí vamos a tener ya un organismo diploide, que es básicamente como nosotros somos. Ahí está la suma de estos organismos haploides. Estos son gametos. Pensemos en un espermatozoide y en un óvulo. Y esto después va a dar un organismo que es diploide. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se generan las 4? Si yo tengo una célula, cuando ocurre el proceso de meiosis 1, se generan 2 células, ¿cierto? Y en el proceso de meiosis 2 se vuelven a generar 2 células, pero 2 células a partir de cada una. Entonces termino teniendo 4 células, que es exactamente lo mismo que está el dibujo más bonito que está al lado. ¿Ya? Entonces de ahí vienen las 4 células. El proceso de gametogénesis lo vamos a ver en detalle ya creo que en la próxima clase cuando empecemos con reproducción. Hasta aquí dejamos con meiosis. ¿Ya? La meiosis es muy importante evolutivamente como el proceso desarrollado para generar variabilidad intraespecie. Este proceso asegura que ninguna descendencia será igual a sus progenitores, pudiendo adquirir nuevas características. Eso es muy importante. Nosotros no somos clones de nuestros padres. Algunos van a estar muy agradecidos de eso. Pero nosotros no somos igual a nuestros papás porque eso sería muy poco útil para nuestra especie. Nuestra especie tiene que ir en un constante cambio para así poder, en el fondo, que estos cambios terminen generando características que algunas van a terminar siendo favorables y esas se supone que van a terminar prevaleciendo sobre las que no lo son. ¿Ya? La importancia biológica de la meiosis es 1. La generación de la variabilidad intraespecie. ¿Cuáles son los procesos que generan esta variabilidad? Crossing over, el primero que ocurre en la profase 1, donde se empiezan a mezclar empezamos a compartir y a entrecruzar el material genético de los 2 cromosomas homólogos y la permutación cromosómica, que en el fondo es esta combinación que se puede dar en el fondo cuando se eligen cuál cromosoma del par se va a llevar para cada lado. ¿Cierto? Nosotros tenemos un par cromosomal que, si bien tienen los mismos locus, no tienen los mismos genes. Entonces, cada célula se va a llevar uno de estos y eso va a generar distintas características para cada célula. Eso es la permutación cromosómica en el fondo. Ocurre solo en células de la línea germinal. Además, a partir de la meiosis, se generan los gametos haploides que son capaces de conservar el número cromosómico de cada especie.
Y además, la meiosis tiene una alta efectividad de producción. Es decir, que a partir de una célula se generan 4. ¿Ya? Y aquí tenemos diferencias entre el proceso de mitosis y meiosis. Veamos un poquito las preguntas. Ahí están básicamente lo mismo que estamos conversando, ¿verdad? Carlos está respondiendo un par de cosas. ¿Qué significa interquinesis? Ahí está escrito, ya lo encontró. Déjenme revisar las preguntas. Creo que no hay ninguna pregunta. ¿El crossing over ocurre en la profase o en la metafase 1? En la profase. La permutación cromosómica ocurre en la metafase 1. ¿Ya? Vamos con esta comparación. Células formadas a partir de la mitosis, 2, ¿cierto? Células formadas a partir de la meiosis, 4. A partir de una célula se generan 4 y en la mitosis a partir de una célula se generan 2. La condición genética diploide o clones, en el caso de, por ejemplo, cuando se reproduce un organismo inferior, que nosotros habíamos visto que era un proceso de amitosis, pero aquí creo que este cuadro lo considera, y haploide en el caso de la meiosis. Células en las que ocurre, en todo el cuerpo ocurre mitosis, excepto las neuronas, que las neuronas se reproducen bastante poco. Bastante poco, eso no se dice. Se reproducen muy poco. Las células, la meiosis ocurre solamente en las células de la línea germinal. El objetivo de la mitosis es reparar tejidos, renovación celular y crecimiento, mientras que el objetivo de la meiosis es formar los gametos y además generar la variabilidad interespecie. Características especiales de la mitosis que cuando falla puede llegar a producir cáncer o un evento neoplásico. Y la meiosis está dividida en 2 periodos. La profase 1 es más compleja porque vimos que en el fondo se componía por 5 etapas. ¿Ya? Ahí aparecen el link que nos envían con respecto a la encuesta, donde ustedes nos tienen que ayudar a completar y responder de forma lo más sincero que puedan para ayudarnos a corregir cualquier error que estemos cometiendo. Vamos con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Si una célula presenta una dotación cromosómica 2n igual a 6, ¿cuál de los siguientes esquemas representa a dicha célula en una etapa posterior a la metafase 2? Pregunta de modelo PSU. ¿Ya? Por ahí Isa Cardona pregunta si estas clases se suben todas al canal después. Sí, exactamente. 48 horas después de la emisión en vivo se va a subir esta clase. Por ahí nos responden ya unas alternativas. Ya, vamos a ir viendo, tenemos harta D y harta E. Esta pregunta era un poquito, a mí me costó verla un poco. Veamos. ¿Qué significa 2n igual 6? Significa que la célula de estado diploide, 2n, tiene 6 cromosomas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros entramos a la meiosis 2, ya tenemos una célula que es haploide. O sea, vamos a tener que buscar sí o sí una célula que aquí tenga 3 cromosomas. Por lo cual ya nos olvidamos de estas alternativas. ¿Qué tendríamos acá? Tenemos que en la meiosis 2, estos cromosomas se nos van a dividir en una etapa que se llama anafase, ¿cierto? La anafase es donde ocurre este tironeo, donde se reparte uno para cada lado. Este cromosoma que estaba duplicado se va a dividir y se va una mitad para cada lado. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay que ser muy estricto. Dice una etapa posterior a metafase 2. Esta que está aquí vendría siendo la metafase 2, que es la E, ¿cierto? Creo que no está escrita, me borré la alternativa de acá. ¿Ya? Esta es la metafase 2. Entonces nos están preguntando por una etapa posterior. Esto que está aquí es una etapa anterior a la metafase 2. Entonces tampoco.
y nos va quedando que posterior a la metafase 2, por ejemplo, en una etapa de anafase 2, vamos a tener ya separados estos cromosomas duplicados y vamos a tener una célula de este tipo. Así que esa vendría siendo la alternativa correcta. Insisto, hay que ser muy estricto con el concepto de etapa posterior, porque uno puede cometer el error de decir metafase 2, ya, ahí está. Eso es lo que yo entiendo por metafase 2. Y dice posterior. Así que esa es la pregunta de desafío que nos trajo hoy día la Universidad Mayor. Ya, vamos con la siguiente. El dibujo representa dos cromosomas que se encuentran en la profase 1 de la meiosis. A partir de esta información, es correcto deducir que A. Todos los gametos que se formen llevarán solo la combinación de alelos originales de cada cromosoma. B. Ambos cromosomas son homólogos. C. El alelo P se puede recombinar con el alelo R. D. Se formarán solo dos tipos de gametos. E. P es alelo de R y R mayúscula es alelo de P minúscula. Vamos a esperar un poquito que nos lleguen alternativas. Ya, vamos viendo. A. Todos los gametos que se formen llevarán solo la combinación de alelos originales de cada cromosoma. No. Esta es la combinación original, pero estamos en profase 1 y en profase 1 va a ocurrir el entrecruzamiento, donde en el fondo vamos a poder sacar un gen de un lado para ponerlo en el otro y en el fondo se van a mezclar. Eso en términos simples lo que es el entrecruzamiento. ¿Ambos cromosomas son homólogos? Sí, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos genes, en el fondo, o sea, no son los mismos genes, el mismo locus en cada cromosoma. Tenemos copias, en el fondo son pares, esto es un par cromosomal, y además el cromosoma, el ADN está duplicado y por lo cual tenemos repeticiones del mismo locus, y eso es un cromosoma homólogo. Ya sabemos que la B vendría siendo correcta, no podemos negar nada de lo que sale en esa alternativa, pero veamos lo siguiente. ¿El alelo P se puede recombinar con el alelo R? No, los P se van a mezclar con los P y así se van a producir este intercambio, pero no se van a poner genes donde no van. En el fondo, los locus, después del entrecruzamiento, la organización de los locus va a seguir siendo la misma. El tema es que los genes que están puestos ahí van a ser distintos o pueden mezclarse, cosa de generar variabilidad, pero no se van a agregar genes donde no corresponde. Entonces, esta no. ¿Se formarán solo dos tipos de gametos? No. Se van a generar 4 gametos y van a ser todos distintos producto de la recombinación. P es alelo de R y R es alelo de P, tampoco. P es alelo de P y R es alelo de R. ¿Ya? No hay que mezclar los conceptos aquí de genes, ni de alelo, ni de locus. Entonces la respuesta es B. Era una alternativa que nosotros no teníamos nada que negar en ella, aun cuando era la más abierta. Vamos con esta. Una especie de roedor presenta gametos normales que contienen 31 cromosomas. ¿Cuántos autosomas presenta una célula de la piel de este animal? ¿Qué nos dice esta pregunta? Primero, roedor es un mamífero que es muy similar a nosotros, no, a algunos más que otros, pero podemos decir que es diploide, ¿cierto? Porque los mamíferos en su mayoría son diploides. Las plantas son las que tienen otras condiciones de cromosomáticas, pero el roedor es diploide. Ya, entonces veamos. Un roedor presenta gametos normales que contienen 31 cromosomas. Un gameto es una célula haploide, por lo cual es N, que tiene 31 cromosomas. ¿Cuántos autosomas presenta una célula de la piel de este animal? La piel, las células de la piel o las células de los huesos o cualquier célula que no sea gameto va a ser diploide. Por lo cual va a tener 62 cromosomas, que es en el fondo el doble de 31. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos los pares autosómicos y tenemos un par
un solo par, que es el par sexual. En el caso de nosotros es XY, pero los autosomas son todos los pares o todos los cromosomas que no son sexuales. Entonces, si tenemos un par sexual, significa que tenemos dos cromosomas sexuales y, por lo tanto, si son 62 cromosomas y dos de esos cromosomas son sexuales, vamos a tener 60 autosomas. ¿Ya? Así que la respuesta es D. Así que espero que estén más o menos bien con esos conceptos. ¿Alguien me define autosoma? Por ahí pregunta Isa. Los autosomas son todos los cromosomas que no son los cromosomas sexuales. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos dos cromosomas sexuales, los mamíferos, por lo cual el total de cromosomas menos los dos sexuales van a ser todos autosomas, los restantes. La sexualidad de todos los mamíferos está dada por los cromosomas X e Y. Buena pregunta. Creo que me está pillando con esa pregunta. Yo sé que la rata sí, que el ser humano también, pero le estaría mintiendo con el resto de los animales. Me pilló por ahí. Lo vamos a buscar. Ya, asumamos por lo demás, Paz, que me hace esta pregunta, que en los seres humanos y en los roedores es X e Y. Pero si es que no, o sea, en la PSU por lo menos debería esa información venir entregada en la pregunta. Pero búsqueme, hable por las preguntas de los comentarios de YouTube para que podamos resolver esa duda. Esas dudas son muy interesantes y son interesantes incluso para mí porque sinceramente no lo sé. ¿Ya? Por lo menos los peces y algunas aves no, pero las peces y los aves no son mamíferos. Si mi duda es con los mamíferos. Yo diría que sí, pero estaría arriesgándome, ¿ya? Buena su pregunta. La célula que termina meiosis 1 posee la siguiente característica, y ahí está la alternativa. Una pregunta que nosotros deberíamos de resolver más o menos rápido en la PSU, no apurado, pero sí rápido para no perder tiempo en esta clase de preguntas. ¿Ya? Ya Paz nos dice que por eso preguntaba, porque ella sí, bueno. Insisto, la duda yo la tengo. Pero Paz, póngame en un comentario del video para no perder para saber que usted me preguntó. Entonces ahí podemos resolver esa duda porque le confieso que también me intrigó. Ya. David, el biólogo, y están Caquero Knight y Francisca están lo más rápido acá y se la están jugando ya por una alternativa que tenemos casi consenso en la letra D. La célula que termina en meiosis 1 posee las siguientes características. ¿Qué pasa en la meiosis 1? La célula, en el fondo, elige, cuando ocurre el proceso, se elige qué cromosomas. Si los cromosomas están en pares, al final cada célula va a terminar llevándose un integrante de cada par. Por lo cual, la condición 2N normal de la célula se va a perder y ya terminada meiosis 1 vamos a tener una condición N. Sin embargo, estos cromosomas, que ya no van a ser pares, que vamos a tener uno para cada célula, van a seguir estando duplicados, por lo cual vamos a tener dos copias de cada gen, o sea, vamos a tener una condición N partido por 2C. Y esa es la respuesta D. ¿Ya? ¿En qué paso de la meiosis ocurre la permutación cromosómica? Eso es de memoria. Lo acabamos de ver, quiero ver qué tan rápido están. ¿En qué paso de la meiosis ocurre la permutación cromosómica? Nos guste o no, vamos a tener que aprendernos el proceso y con sus partes de memoria. Vamos a tener que saber qué es lo que ocurre en cada parte porque eso es pregunta PSU. Y estamos rápido, bueno, qué bueno. Efectivamente en la metafase 1, ahí es donde ocurre la permutación cromosómica, no hay mucho que discutir ahí, es básicamente información que hay que manejar de memoria casi. Respecto a la meiosis, a diferencia de la mitosis, es correcto afirmar que A. Se produce en todos los tejidos, B. Se produce solo en células somáticas, C. De una célula progenitora se producen 4 células hijas haploides, D. Todas las células hijas son diploides, E. Solo los gametos la pueden realizar. ¿Cómo estamos acá? Y estamos bien rápidos para decir letra C, efectivamente. Miren, veamos. ¿Se produce en todos los tejidos? No. Sabemos que se produce en las células germinales.
¿Se produce solo en células somáticas? No, las células somáticas no son las que van a dar esto. De una célula progenitora se producen 4 células hijas haploides. Efectivamente, es una característica que describe a la meiosis. ¿Todas las células hijas son diploides? No, son células haploides. Y esta me llama la atención conversarla. ¿Solo los gametos la pueden realizar? Y podríamos confundirnos, la verdad es que no. El producto de la meiosis es los gametos, son los gametos. O sea, la meiosis es parte de un proceso de gametogénesis donde lo que se va a tener al final son los gametos, pero los gametos no enfrentan la meiosis, son producto de la meiosis, perdón. Así que la E tampoco vendría siendo. Están todos muy bien lo que dijeron la letra C. La importancia de la meiosis radica en 1. Sirve para la regeneración de tejidos. 2. Mantiene el número de cromosomas de la especie. 3. Con el crossing over se logra dar variabilidad. ¿Cuál de estas alternativas vendría siendo correcta? Y tenemos para elegir selección múltiple. C, y vamos viendo. ¿Sirve para la regeneración de tejidos? No, claro que no. Eso es la mitosis. La mitosis sirve para la regeneración de tejidos y la meiosis sirve principalmente para la gametogénesis, o sea, generar nuevos gametos. ¿Mantiene el número de cromosomas de la especie? Sí, efectivamente. Al generar gametos haploides, el apareamiento de esos gametos va a generar los organismos diploides que somos nosotros. Con el crossing over, ¿logra dar variabilidad? Efectivamente, el crossing over que ocurre en la profase 1 es el que da el primer evento que genera variabilidad genética. Entonces tenemos 2 y 3, respuesta E. Vamos con esta. ¿Qué tipo o tipos de célula o células pueden realizar la mitosis común? Donde al final del proceso se obtienen 2 células completamente idénticas. A. Procariontes. B. Eucariontes somáticos. C. Gametos diferenciados. D. Levaduras. E. Procariontes y eucariontes. Como nos responden aquí, están llegando las respuestas. Y efectivamente, para los que ya están respondiendo, es la B. Porque los procariontes era la fisión binaria. Los gametos diferenciados no experimentan mitosis. Las levaduras experimentan gemación. Y los procariontes y eucariontes, los procariontes pueden ir a fisión binaria principalmente. Entonces solamente los eucariontes somáticos son los que cumplen con este requisito de participar en la mitosis común. Ya, muchachos, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Les recuerdo que vean la encuesta y además la encuesta debe estar en la descripción del video también, que ocupemos los medios de comunicación que tenemos. Tenemos los comentarios de YouTube y el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook ustedes pueden poner dudas y pueden poner dudas que a lo mejor no sean PSUs. A mí no puedo participar de esas conversaciones. Por supuesto, no tenemos que desviarnos tanto para que las personas que están en el grupo y no les interesa nos aburran y terminemos todos saliéndonos. Pero ocupen los canales que hay de comunicación. Hay dudas que son muy interesantes y a veces no son PSU y a mí no me molesta responderlas o inclusive conversar con ustedes. Ya, muchachos, que estén muy bien. Los dejo y suerte con ese estudio. Suerte con el frío también. Chau, chau.